Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador sorprendió a todos con un proceso legal. Sorprendió a Norma Piña, a Claudia X González y en lo particular a uno de sus principales cómplices en el Poder Judicial de la Federación. Un juez que es toda una fichita, que ha impulsado varias suspensiones en contra de acciones y decisiones del gobierno federal y ahora quiere silenciar al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Un juez que está vinculado al despacho de abogados de Claudia X González que cobra $1,000,000 por cada uno de los amparos que tramita este juez. La pregunta es, ¿en dónde se va tanto dinero y en manos de quién termina? De esto vamos a platicar el día de hoy, lo que revela el propio presidente, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y este juez que está embarrado. ¿Por qué? Por querer silenciar al presidente López Obrador. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, lo que hay detrás de este juez, lo que ha dicho y revelado la propia Xóchitl Gálvez, que no ha ayudado, definitivamente no ayuda a Claudia X González. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente este tema con lo que se dio a conocer el día de ayer. Una vez más, en otro proceso legal, se busca callar al presidente López Obrador. Hace algunos días hablábamos de la decisión del Tribunal Electoral, incluso también la decisión del INE. Ambas decisiones impulsando este tema de la violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez y obligando al presidente López Obrador a no hablar más de ella, incluso también borrar varias conferencias mañaneras de las redes sociales. Sin embargo, hay un problema con esta parte electoral y es que no se puede hacer más. Si el presidente desoye al Tribunal Electoral, pues sí, le pueden hacer alguna sanción, le pueden imponer alguna sanción electoral. Pero el presidente ya no va a buscar un cargo en el 2024, o sea que realmente esto ya no le preocupa. Y por eso se van a una segunda instancia, que es ya con un juez. Un juez que obliga también al presidente López Obrador a guardar silencio y a no hablar de Xóchitl Gálvez y a frenar lo que él catalogó una serie de ataques en contra del aspirante presidencial. Y aquí es donde la historia se pone interesante en esta estrategia legal en contra del presidente. Ahora, este juez federal ordenó al presidente cesar las expresiones que calificó así, con malicia y además discursos de odio justamente en contra de ella. ¿Cuál es la malicia y cuál es el discurso de odio? Básicamente, dar a conocer los actos de corrupción de las empresas de Xóchitl Gálvez, el conflicto de interés, la manera en la que ella utilizó su cargo público como jefa delegacional en la Miguel Hidalgo para obtener contratos millonarios con empresas desarrolladoras que estaban haciendo obras en esa demarcación. Esa es la malicia y ese es el discurso de odio según el juez. Con esto también obliga al presidente a ya no hablar de Xóchitl Gálvez y obliga también a retirar todas las conferencias mañaneras de las redes sociales, pues ante esta decisión. Ahora, a diferencia de lo que sucede con el Tribunal Electoral, si el presidente no cumple con esta disposición, puede caer en desacato y al caer en desacato puede ser sujeto de una sanción, destitución, incluso puede terminar tras las rejas, de acuerdo también a nuestro marco electoral. Esta es la otra parte que le interesaba a Claudio y a Xóchitl, y esto no lo puede obligar el Tribunal Electoral ni el INE, pero sí lo puede hacer el juez. Ahora, esto se va a discutir apenas en una segunda instancia porque existe esta posibilidad de irse a un tribunal colegiado, que muy probablemente va a suceder en las próximas 24 horas porque el tribunal dio 2 días para esta acción. El juez, para ser precisos, dio 2 días y ya pasaron 24 horas. Ahora, sobre este tema, la Secretaría de Gobernación también ya tiene identificado a este señor, al juez que dio esta suspensión en contra del presidente López Obrador, favoreciendo a Xóchitl Gálvez. Y resulta que el señor es toda una fichita, con todo un historial, una serie de acciones y decisiones en contra del gobierno federal, siguiendo los intereses también impulsados por Claudia X González y su despacho de abogados, este Consejo de Litigio Estratégico, que finalmente es el despacho que está apoyando a Xóchitl Gálvez.
Miren nada más todo lo que ha hecho este señor, este juez, previo a obligar al presidente a guardar silencio. Esto es lo que señaló la secretaria de Gobernación. El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y, entre comillas, ponemos con malicia efectiva, en las señales y redes sociales oficiales. Que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024. También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xóchitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X González, que es el presidente, está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lea Limón, entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto, presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación. Bueno, es lo que señala Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, sobre esta fichita. Este juez que ha tomado una serie de decisiones en contra de lo que está impulsando la Cuarta Transformación. Y se le pasó algo más todavía, una situación que no presentó Luisa María Alcalde. Este juez también suspendió o intentó suspender el veto presidencial en el tema del INAI. Cuando se hace la designación por parte de los senadores y el presidente los veta, este juez otorga una suspensión justamente a una de las personas que había sido designada por el Senado de la República, y con esto también impidió que se pueda hacer una nueva designación, pues frenó el veto presidencial y ahora quiere silenciar al presidente López Obrador. Ahora, esto es parte también de una estrategia muy bien definida por parte de Norma Piña, los jueces y el despacho de abogados de Claudio X González. Todos ellos cómplices que tienen un objetivo: silenciar la conferencia mañanera o cuando menos silenciar los datos sensibles que son mencionados ahí. Por ejemplo, hace un par de semanas se había entregado ya otra suspensión por parte de otro juez, impulsado también por este despacho de Claudio X González. La suspensión fue en contra de Elizabeth Vilchis en el quién es quién en las mentiras de la semana. En aquel momento, hace un par de semanas, esta suspensión se le dio a este señor, a uno de los chayoteros, a Max Kaiser, donde Elizabeth García Vilchis debía abstenerse de realizar pronunciamientos, dicen, discriminatorios, estigmatizantes, injustificados, ofensivos y excesivos en contra del quejoso, en detrimento de su persona y su integridad, tanto física como mental, y por parte de terceros. Fue lo que dijo el juez en aquella ocasión. Ahora dicen que son declaraciones maliciosas y son un discurso de odio. Pero básicamente estos dos jueces con estos antecedentes legales lo que buscan es sentar la idea de que en la conferencia mañanera se violan los derechos humanos. Y con esta violación de los derechos humanos, entonces, lo que van a buscar es impedir que el presidente hable de cualquier persona,
No solo él, sino también, como le estamos viendo, sus funcionarios públicos. Incluso esta estrategia, bueno, ya también sigue una línea mediática. La idea es disminuir, reducir al máximo la conferencia mañanera hacia el proceso presidencial. Justo también, por ejemplo, en Reforma se publicó en un editorial que replicó el propio Claudio X González. ¿Y qué es lo que dice este editorial sobre la conferencia mañanera? Bueno, supuestamente, según Templo Mayor de Reforma, el rating de la mañanera viene en picada. Eso es lo que dicen. Y en Palacio Nacional lo saben. Y que si bien hay un público adicto, dicen, la realidad es que los números de sus vistas en las plataformas digitales vienen a la baja aceleradamente. Yo no sé dónde están viendo las mañaneras los de Reforma, pero lo que yo he visto es que al contrario, se ha incrementado el alcance de las mañaneras y en su defecto se ha mantenido estable. Cuando menos en YouTube tiene más de 100,000 espectadores todos los días y no baja de lunes a viernes. Y Claudio X González dice lo siguiente: a mí me mistifica que siquiera una persona vea este instrumento tan burdo de propaganda, repleto de mentiras, engaño, simulación y polarización. Y esto es lo que finalmente hay detrás. El intento de Claudio X González, de su despacho de litigio estratégico, de frenar la conferencia mañanera. Lo intentaron. Y lo han intentado desde hace tiempo, incluso con el INE de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo? Pues en los procesos locales evitaron la difusión de la mañanera en los estados donde se estaba dando una elección. Y no lo duden que eventualmente también esto se busca hacer en la elección presidencial, en donde busquen que en las redes oficiales de la Presidencia de la República y del propio presidente López Obrador no se difunda la mañanera. Es decir, que se podrá transmitir, pero la tendremos que estar viendo por canales alternos. Eso también lo van a intentar. Y mientras hacen eso, lo que van a buscar es quitarle carnita, por decirlo así, a la conferencia del presidente López Obrador. Ahora, esto es lo que vienen haciendo desde la oposición. Esto es lo que viene haciendo Claudio X González junto con Norma Piña. Esta es la estrategia. Y viene la respuesta del presidente López Obrador, que no tiene mucho margen de acción, pero ya también han analizado varias cosas y también hay antecedentes que sirven para presionar a estos jueces que han inclinado excesivamente la balanza hacia la derecha, como este señor. Y justamente hoy el presidente habló de cuáles van a ser los pasos legales a seguir, no solo para defender la posición del gobierno federal, sino para irse ya en contra de este juez, que como ya hemos visto, es toda una fichita. Esto fue lo que señaló el presidente desde Palacio Nacional. ¿Cómo me quieren silenciar? Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Que dice discursos de odio. No, pero hay otra frase muy... Con malicia efectiva. Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces, es una oportunidad. ¿Hará pública su respuesta? Sí, sí, pública. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México.
¿Mande? ¿Terminar la destitución del juez a la judicatura? Sí, voy a denunciarlo. Sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. ¿Pero pedirá su destitución? No, que la judicatura, porque yo no acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos. Y no hacen nada. Pues ¿cómo? Eso es lo que señala el presidente, y ese se supone se supone con muchísima fe, porque sabemos que el Consejo de la Judicatura realmente no hace muchas cosas. Ahora, en esto hay un antecedente bastante reciente en donde el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte incluso tuvieron que darle la espalda a un magistrado, y aquí es donde se abre la posibilidad que ante una serie de investigaciones estos jueces empiecen a caer como la espuma, porque finalmente también ellos han sido denunciados por el gobierno federal de hacer otra cosa, no solo entrar a la politiquería como lo señaló el presidente, sino de andar liberando delincuentes. Y de lo más reciente es algo que incluso hemos hablado aquí sobre la destitución de este señor, un magistrado también en el Poder Judicial de la Federación, que fue vinculado también a Nueva Generación. Esto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y a pesar de que en el Poder Judicial lo absolvieron, porque ahí la mafia de los jueces se cuidaron las espaldas los unos a los otros, Norma Piña no se quiso arriesgar. No se quiso arriesgar a que Estados Unidos solicitara su extradición y de todos modos lo destituyó. Así que por ahí se abre una ventana. Una puerta que también se puede dar en este caso, porque hay un dato relevante en todo esto. ¿Y cuál es el dato? Que comparte la propia Xóchitl Gálvez. ¿Saben cuánto cuesta este amparo? Esta suspensión que obtuvo Xóchitl Gálvez, esto tiene un costo de $1 millón. Es decir, que este despacho de abogados cobra $1 millón para iniciar un proceso legal que sirve para silenciar al presidente López Obrador. Y la pregunta es, ¿a dónde termina este $1 millón? Aquí que somos mal pensados, pues sí, pensamos que una parte se lo quedan los abogados y otra parte se lo queda el juez, porque no es posible que casi todas las decisiones salgan a favor de este despacho de abogados, que termina recurriendo, por cierto, a este mismo juez que termina entregando sus pensiones a diestra y siniestra, y la más reciente, en contra del presidente y a favor de Xóchitl Gálvez. Pero bueno, este es el escenario en donde ahora viene la contrarréplica y el contraataque también legal desde la presidencia de la República para frenar algo que ya es insostenible, que son que estos jueces solo inclinan la balanza, solo deciden, solo apoyan a un interés político y se lanzan de lleno en contra de la presidencia de la República y, ojo, también en contra de los intereses de los mexicanos. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.